hablemos un poco sobre apatía. Básicamente podemos definir a la apatía como un estado físico, mental y emocional en el cual nos desconectamos de nuestras emociones. ¿Ok? La apatía es un estado en el cual las emociones ni siquiera se perciben, en el cual no tenemos conciencia de ellas en ninguno de los niveles, ni en el físico, ni en el mental, ni en el emocional. ¿Ok? Todas estas emociones y sentimientos se ven apagados o hechos a un lado, de tal manera que las emociones se vuelven como una especie de inutilidad desde una concepción consciente o subconsciente para nuestras vidas. Las vemos como, ¿qué? Dentro de esto tenemos las asociaciones mentales o pensamientos como el ¿para qué? ¿Qué chiste tiene? ¿O qué caso tiene? ¿O no le veo sentido? O una sensación como de estoy aburrido. ¿Para qué? Es como este estado de desconexión total en el cual nos sentimos completamente ajenos a las emociones y no las integramos de manera saludable dentro de nuestras vidas, sino más bien son como omitidas, como si no estuvieran ahí, como si no tuvieran ninguna especie de valor. Okay. El problema con la apatía y la desconexión de nuestras emociones es que, como lo decía en el video anterior, las emociones son parte de nuestra vida y ahí están y van a estar ahí hasta el último de nuestros días. No importa si creamos en ellas, les veamos utilidad o no, ahí están, son una parte de nuestro cerebro, existen y no podemos deshacernos de ellas. El estado de apatía también es la sensación de vacío que va generando a través de la desconexión emocional. ¿Cómo se genera la apatía? A través de un sufrimiento muy grande que nos hace pensar que las emociones no sirven para absolutamente nada. Cuando tenemos un sufrimiento muy grande o cuando sufrimos algún evento adverso donde hay mucho dolor, mucha tristeza, mucho coraje, mucho enojo, poco a poco, en algún momento decidimos, consciente o subconscientemente, desconectarnos de ello. Por ejemplo, tenemos a los doctores en los hospitales que los percibimos así, ¿sabes? Como apáticos, como que les vale Mauser absolutamente todo lo que decimos, como que están desconectados, como que no tienen esa calidez humana. Son apáticos y la causa de su apatía es que por una parte no hay un como muy excelente manejo emocional y no se los enseñan en las universidades, y esto se debe a que lidian con cosas muy difíciles, verdaderamente muy difíciles todos los días. Imagínate tener que dar todos los días la noticia de que alguien tiene cáncer, a su familia o directamente y cara a cara. La carga emocional es grande. No tengo duda de ello, es muy grande. Imagínate trabajar en urgencias y estar con heridos todo el tiempo, con personas que están a punto de morir todo el tiempo y vivir conectado con tus emociones, con esta angustia, con este acelere, con esta desesperación o frustración de querer hacer algo al respecto y no poder. ¿Ok? La apatía surge como un mecanismo también de defensa ante el cual nos desconectamos de las emociones para poder funcionar de alguna manera en el entorno en el que nos encontramos. ¿Ok? Sin embargo, esta desconexión puede ser útil en ciertos momentos. ¿Ok? Nos desconectamos para poder seguir funcionando en el entorno que tenemos. Pero cuando estamos con nuestras parejas, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros padres y estamos desconectados como si no nos importara, como si nos valiera madre, todo aquello que dicen o hacen, esta parte deja de ser sana. Dejamos de aportar el valor emocional y dejamos de recibir el valor emocional de todas las personas. Y entonces una persona apática no solo se niega la oportunidad de sentir el dolor o no solo se niega la posibilidad de sentir dolor, de sentir tristeza o enojo o miedo, también le está cerrando las puertas a las sensaciones positivas como el placer, como el gozo, como la alegría o la felicidad. Y le cierra la puerta en el momento en el que cree que las emociones no sirven para nada. Sin embargo, la idea o el pensamiento que se genera es que si me desconecto de las emociones voy a dejar de sentir dolor. Voy a vivir en un estado de apatía porque esto va a hacer que yo pueda funcionar allá afuera y funcionar en mi vida sin tanto riesgo, sin tanta amenaza o sin que haya tanta bronca. Y vivimos en tiempos en los cuales verdaderamente hay muchas amenazas allá afuera. Es un mundo violento, al menos en México, donde yo vivo, violencia en las calles,
Todos los días escuchamos noticias terribles sobre accidentes, sobre balazos, sobre muertos, y es difícil vivir conectado con eso todo el tiempo. Sin embargo, también vemos que este estado de estar conteniendo emociones, haciéndolas a un lado como si no valieran, también nos acaba, como en las gráficas anteriores, saliendo como una cascada y una catarata muy fuerte de emociones que despliegan en crisis de ansiedad o en una situación de una ira muy fuerte, un ataque de ira incontrolable, y nos enojamos y gritamos y nos vemos asaltados por nuestra amígdala, y entonces dejamos de pensar con claridad y de movernos en nuestra vida de forma plena y a gusto. La lexitimia precisamente surge como un mecanismo en el cual las personas son incapaces de reconocer las emociones en sí mismos y en los demás. Y esto va generando poco a poco una sensación subconsciente de vacío, de que nada tiene sentido, que nada tiene el suficiente valor, que nada vale la pena y que todo se vuelve realmente ajeno a nosotros mismos. La sensación de apatía es la desconexión total y está en uno de los estados más oscuros de la conciencia. A diferencia del miedo, estamos percibiendo algo. A diferencia de la ansiedad, estamos percibiendo algo. Tenemos algo física y emocionalmente de qué agarrarnos y de ahí transformarlo en lo que querramos. Con la apatía estamos completamente desconectados. Ni miedo, ni enojo, ni tristeza, ni felicidad, ni alegría. Absolutamente nada. Es una especie de muerte en vida. Sin embargo, no sentir nada o tener la sensación de que nada vale la pena por sí misma también es una emoción. La desolación por sí misma también es una emoción y existe, nos guste o no. Está en nuestro cerebro. Entonces, terminamos sintiéndonos peor por no sentir nada. Terminamos sintiéndonos más hundidos en una sensación que ya ni siquiera somos capaces de percibir con claridad porque estamos completamente desconectados de nuestro mundo emocional. No sabemos si es tristeza, no sabemos si es enojo, si es frustración, si es ansiedad, si es depresión. Estamos completamente desconectados de ellos. No somos capaces de percibir nuestra propia esencia corporal, si nos sentimos tensos, si nos sentimos con ganas, si nos sentimos con una vibra muy baja, con una energía completamente drenada, o si nos sentimos con tensión, con fuerza y con ganas de hacer algo. Es la desconexión total y desde ahí es donde terminamos sintiéndonos peor que si estuviéramos sintiendo algo. La desconexión genera un hueco existencial muy grande que acaba siendo peor que el remedio inicial de desconectarnos de nuestras emociones. Es por eso que decidimos desconectarnos, porque el camino es muchísimo más. Es el único camino que tenemos disponible en ese momento. En una situación muy compleja, como por ejemplo, cuando tenemos que reaccionar rápido ante una situación de peligro, como bajarnos de un coche si acabamos de sufrir un accidente y ponernos a salvo lo más rápido posible, hay personas que de verdad no tienen ni una inmutación. Es decir, están íntegros, están tranquilos, están de alguna manera como si nada hubiera pasado y el golpe les llega después. Entonces, para algunas personas la apatía les sirve para desconectarse de las grandes emociones durante los momentos en crisis y poder pensar de manera sobria, como lo hacen los médicos en una sala de urgencias. Sin embargo, si no buscamos la manera posterior de procesar esas emociones, de sacarlas, de darles un flujo constante, de dejarlas ir, se van adhiriendo a nuestro cuerpo y empiezan a surgir algunas enfermedades, algunas condiciones que son muchísimo más graves y dentro de las cuales podemos llamarles como enfermedades somáticas o psicosomáticas, que son las enfermedades físicas que se manifiestan a través de un malestar emocional. Primero surge el malestar emocional, se reprime, se contiene, se manda al fondo y desciende al resto de nuestro cuerpo, enfermándonos de alguna manera. Lo que buscamos nosotros definitivamente para desconectarnos, lo que buscamos es evadir dolor, evadir ansiedad, evadir miedo, evadir el enojo a veces, y es un mecanismo adecuado siempre y cuando tengamos la posibilidad de reconectar con aquello que dejamos ir
para protegernos de una situación altamente amenazadora y para después tener la forma de procesarlo. Yo, por ejemplo, solía desconectarme muchísimo durante la época de la secundaria porque pues, era un ambiente que no me gustaba definitivamente nada, me sentía hueco, me sentía vacío de algún modo y yo no tenía ni la más mínima conciencia que podía haber sido una etapa en la cual estaba deprimido básicamente. Y no tenía ni un poco de conciencia sobre ello. Estaba desconectado, estaba apático, no me interesaba nada, mis pensamientos eran claros, bueno, no eran claros, porque sucedían como en un nivel subconsciente. Yo solo estaba ahí viendo tele o jugando videojuegos o escuchando música o tocando algún instrumento, pero había una segunda línea, como un segundo plano en el subconsciente que decía mucho el ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? No vale la pena. No es para tanto. A lo mejor no tiene tanto caso hacer esto. Y son pensamientos que definitivamente nos van desconectando y nos van retrayendo y lo que sí traen consigo es una sensación grande de hueco, de vacío y de crisis existencial al tiempo que nos obliga a redefinirnos como personas. Si una vida ideal tiene contraste y condimento a través de una curva moderada de emociones, el no sentir nada es ser unos autómatas, unos robots y quitarnos una de las claves de nuestra condición humana que son los sentimientos. ¿Ok? Sé que es difícil a veces hacerle frente y que es un mecanismo en el cual definitivamente es mejor echarse hacia atrás, es reprimir todo eso, es contenerlo, desconectarse de ello si hay una situación muy amenazante, porque es lo mejor que pudimos hacer en su momento. No teníamos absolutamente ningún otro recurso para hacerles frente o para generar una especie de otro mecanismo de defensa o lo que sea. Desconectarnos nos servía porque había mucho sufrimiento en nuestras vidas que no queríamos sentir y que poco a poco fuimos omitiendo y haciendo un lado y que se fue quedando como escondido en una parte profunda que después nos damos cuenta que siempre sí tuvo sus efectos años después durante nuestra edad adulta y que nos cuesta trabajo relacionarnos con nuestras parejas o con nuestros hijos o con nuestros hermanos porque no tenemos como este espejo de neuronas que generan como esta conexión a través de los otros o con los otros, de percibir su mundo, de percibir sus emociones, lo que sienten, de observarlos, de saber que son también seres humanos valiosos a través de su propia existencia. Simplemente nos desconectamos. No podemos reconocer las emociones dentro de nosotros mismos y a través de eso definitivamente no podemos reconocer las emociones en los demás. Es una condición más sujeta a los hombres, definitivamente. Los hombres tenemos más esta tendencia a desconectarnos emocionalmente antes de ganar una hipersensibilidad a las emociones, como sucede más con las mujeres. Y esto no lo digo yo, hay estudios científicos que demuestran esto y que validan desde una parte simplemente orgánica, sin definirnos como qué es un hombre o una mujer, que tenemos ciertas características en particular que nos diferencian. La percepción emocional en una mujer es muchísimo más amplificada. Regularmente también son muchísimo más emocionalmente inteligentes que los hombres. Es algo que lo traen en su naturaleza y está bien, es adecuado, es algo orgánico que sucede dentro de nuestros cuerpos. Y los hombres son como más del orden, más de el estar buscando en el mundo el proceso, la idea, el pensamiento, más desde lo cognitivo, porque así lo traen. Sin embargo, los hombres, por esta cabeza cuadrada que tenemos, nos desconectamos más hacia la parte de la apatía y aborrecemos las emociones y generamos también creencias aledañas o secundarias que sostienen la apatía, como son un hombre no tiene que sentir, o como son un hombre no está diseñado para las emociones, no tiene caso que un hombre voltee a ver sus emociones porque no sirven para absolutamente nada y son cosas que en esta sociedad, como un hombre llorando, un hombre sintiéndose triste o un hombre sintiéndose ansioso, se percibe como menos hombre. En una sociedad machista es lo que observamos. Un hombre que siente es un hombre débil, en muchos sentidos.
Entonces es una condición, la apatía, más para los hombres. Sin embargo, ante ciertas situaciones o eventos adversos, también hay mujeres que se sienten completamente desconectadas de sus emociones. Por ejemplo, una madre soltera que tiene que hacerse cargo de su hijo o de sus hijos y que no puede darse el tiempo o permitirse el sentir estas emociones tan grandes porque implicarían un sufrimiento muy grande que la inhabilitarían para funcionar, para conseguir trabajo, para conseguir el sustento de la casa y regresar a cuidar a su escuincle o a su chamaco. Entonces, todas estas funciones apáticas tienen su razón de ser, sin embargo, también tienen su precio o su consecuencia. La desconexión emocional nos impide relacionarnos de manera plena con los demás, de manera sustancial, nos impide sentir esta conexión porque nos privamos del mundo emocional propio y dejamos de percibir el ajeno. Y entonces somos una especie de agua tranquila, donde no pasa absolutamente nada, donde nada mueve, nada satisface del todo y tampoco nada tiene un sentido como muy grande. La apatía es una sensación de vacío en segundo plano que nos dice, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene? No vale la pena. Entonces, voltear a ver de qué cosas nos estamos desconectando como un mecanismo de defensa, como por ejemplo el daño que pudimos sufrir después de una relación que fue tan grande y que al tiempo no lo sanamos, sino más bien nos desconectamos de él para poder movernos y para poder seguir adelante, es algo que podemos empezar a considerar dentro de la jugada. Por ejemplo, si tuvimos algún evento donde presenciamos mucha violencia en casa y que decidimos desconectarnos de esa ansiedad o ese miedo que nos producía la violencia doméstica en casa, es posible que hoy tengamos que darle una revisada, una revisitada para ver si nos dejó huellas o huecos profundos dentro de nuestra alma que tenemos que empezar a sanar. ¿Okay? Definitivamente en su momento fue lo mejor que pudimos hacer, fue lo único que podíamos hacer con los recursos que teníamos en ese momento. Sin embargo, hoy podemos tener esta alternativa de abrir de nuevo la caja de Pandora, de explorar cuáles son todas estas situaciones que nos hacen sentir así, procesarlas de manera profunda, resignificarlas, dándoles un sentido completamente diferente y dejándolas ir de una vez por todas con una sensación interna de plenitud y no de vacío.